Ok, Marcos capítulo 1 al 25 es donde vamos a estar en esta mañana. Síganme en su Biblia o aquí en la pantalla. Estamos en la primera de las parábolas del Señor Jesús aquí en el Evangelio de Marcos. Dice la Biblia: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Pero al que tiene se la dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Ok? Y hermanos, esas dos parábolas que están aquí, conocidas como la parábola del sembrador y la parábola de la luz en el candelero, no son diferentes lecciones, es una sola lección en dos diferentes parábolas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Alguien ayúdame a leer la introducción, por favor, y vamos a comenzar aquí. La escena anterior está conectada con la siguiente porción en la que Jesús comienza a hablar en parábolas. En la mayoría de los evangelios, este encuentro con los fariseos que rechazaban a la persona de Jesús y sus milagros es un momento crítico en la predicación de Jesús. Las primeras parábolas de los discípulos de tierra y la luz en el candelero son la clave para entender las demás parábolas. Así es, así es. El punto es, ahora hermanos, de nuevo, esta parábola y este inicio de las parábolas está muy conectada con el evento anterior. Nada más rápidamente, ¿cuál es el evento anterior? ¿Se acuerda cuál es el evento anterior? ¿Qué tratamos la semana pasada? Bueno, si no se acuerda, pues léale ahí en la Biblia, pues. Exactamente, ¿se acuerda? Tenemos el incidente anterior, es que viene la familia de Jesús
su madre y sus hermanos, y se lo quieren llevar a la fuerza, porque piensan que está loco. Ahora, los escribas no piensan que está loco. ¿Los escribas qué? Dicen que hace, ¿verdad?, milagros por el poder de Satanás, ¿verdad? Y vemos, hermanos, ese rechazo, hermano, y miren, lo serio del rechazo, no importa si eres el escriba, no importa si eres la familia de Jesús, el rechazo de Jesús es serio y es grave, ¿sí o no? El rechazo de Jesús es serio y es grave. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, ese evento es un parteaguas o es un momento crítico en los evangelios, porque de aquí en adelante el Señor Jesús va a comenzar a hablarles más en parábolas. ¿Ok? Ahora, ¿recuerda qué es una parábola? ¿Qué era la idea de una parábola? ¿Qué debemos entender con una parábola? Es una enseñanza en algo típico, algo Exactamente, ¿verdad? para señalar algo espiritual. Ok, a través de la comparación de algo concreto, ¿ok? Cuando me refiero a algo concreto es algo que la gente conoce en su experiencia, algo que es común a las personas, ¿verdad? En la comparación de algo concreto se enseña algo, ¿verdad?, que es espiritual, que no es visible, que es como que tiene que ver con ideas. Entonces, a través de una enseñanza de la vida, una enseñanza, ¿verdad?, de algo que el Señor está queriendo enseñar, una verdad espiritual. Ahora, aquí, hermanos, ¿cuántos conocen esta parábola? ¿Cuántos han escuchado esta parábola? ¿Cuántos conocen? Ahora, hermanos, ¿quiénes nunca han escuchado esta parábola? Nunca han... Lo que pasa es que quiero que me diga para saber qué tanto nos detenemos, ¿ok? ¿Qué tanto nos detenemos? Bueno, si hay algún punto donde necesita más información, me dice. Ok, mire por favor, punto número 1 aquí. Bueno, no es punto número 1, es punto número... A ver. Sí, ok, pero, ok, está en la letra C, y esta parábola es el ¿qué? Es el cuarto evento o cuarta historia o narrativo, ¿verdad? Entonces, punto número 4, Jesús enseña las primeras parábolas del reino de Dios, ¿ok? Ahí para llenar es las primeras parábolas del reino de Dios. Déjame un minutito, estoy buscando. Ok, ahorita lo voy a encontrar. Ok, comenzamos ahí, dice, inciso A, la parábola de los tipos de tierra y el candelero, ¿ok? Nótese que Marcos describe esta escena con varios detalles del escenario. Hay una gran multitud siguiendo a Jesús. 2, Jesús se sube a la barca y dentro del mar les enseña. Y 3, ellos escuchan desde la tierra. ¿Ok? Ahora, hermanos, estas dos parábolas, la del sembrador y de la tierra, están unidas por esto. Mire 2 veces que se repite esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego esta misma frase se vuelve a repetir en la parábola del candelero. ¿Ok? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué está tratando de decir el Señor Jesús con esto? Exactamente, básicamente es, ¿oyes? Sí, pues pon atención, ¿verdad? No más oír, pero entender de una manera.
Exactamente, exactamente, y creo que ese es el otro punto, ¿ok? Entonces, las dos parábolas están encuadradas por el sentido de oír, oír, oír. La enseñanza principal tiene que ver con el asunto de oír, oír. Ahora, punto número 2, alguien ayúdame, punto número 2, Jesús enseña por medio de parábolas. Los evangelios registran unas 60 parábolas diferentes de Jesús, la mayoría de las cuales se encuentran en Mateo y Lucas, menos en Marcos y ninguna en Juan. La palabra parábola significa algo que se coloca junto a otra cosa con el propósito de clarificación. Síguele. Es cuando la palabra doctrina ha aparecido 2 veces antes ligada a la autoridad de Jesús. Nótese que Éfeso está en 4 tipos de lugares o tierras donde caen las semillas. Ok, bien hermanos, y eso es, aquí está, del versículo 3 en adelante, el Señor Jesús comienza diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó. Hermanos, nunca nos dice, pero ¿qué significa una parte? ¿Qué tiene que ver con una parte? Algunas semillas. Exactamente, ¿verdad? Aunque nunca utiliza la palabra semillas, uno entiende que, ¿verdad?, que son las semillas. Y entonces lo que el Señor empieza a describir son 4 tipos de tierra, ¿ok? 4 tipos de tierra. El primer tipo de tierra, que si nota ahí en sus notas, es parte de la semillas caen junto al camino y un pájaro viene y las come. Eso es común, ¿sí o no? Eso se ve. Por eso en los terrenos ponen muchas veces los famosos ¿qué? Pájaros, ¿verdad? Para que no vengan y comen la semilla sembrada. Ok, la tierra número 2. Ok, ahora cayó en pedregales. Ahora, hermanos, un agricultor sensato, usted sabe, ya hemos dicho esto, no va a sembrar donde hay piedras. Bueno, ¿qué está tratando de decir el Señor? Bueno, probablemente el tipo de tierra que está describiendo el Señor es esa tierra, hermanos, donde no se ha hecho el trabajo de barbecho. ¿Sí sabe qué es el barbecho? El remover, ¿verdad? Quitar piedras y aflojar la tierra. Bueno, no se ha hecho suficiente trabajo de barbecho y la tierra, o sea, se ve toda la tierra, pero abajito, no hay profundidad, está llena de piedras, ¿ok? Ese es el tipo de tierra. Y dice aquí el Señor, ¿verdad?, que la parte de la semilla cae en piedras, brota rápidamente, pero se seca con el sol porque no tiene raíz. Ahora, hermanos, eso es bien común. No sé si lo ha visto. Bueno, aquí, hermanos, en Hermosillo nos cae la lluvia o 2 días de sol y pácatelas, todo se pone verde, ¿sí o no? Y aunque esté encimita, no sé si le ha pasado en los techos, es muy común que se junta tantita tierra y de pronto, ¡pum!, hay una matita, ¿ok? Ahora, esto es básicamente la ilustración aquí también. Ese es el segundo tipo de tierra, caen pedregales, ¿ok? Y luego, pero mira la característica, dice, salido el sol se quema porque no tiene raíz. Ahora dice, otra parte, y lo voy a poner aquí, cayó entre espinos, ¿ok? Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Es esta tercera. Y por último, la cuarta parte o la cuarta tipo de tierra son la buena tierra, ¿ok? Ahora, hermanos, la manera en que está escrito en el idioma original es la tierra, la buena, ¿ok? El énfasis es, esta es una buena tierra, ¿ok? Y de nuevo, es muy sencillo lo que está relatando aquí. Ahora, hermanos, ¿qué tan buena tierra es? Dice, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, ¿eso cuánto es? Si lo hacemos en ganancia, ¿cuánto es este tipo de negocio? ¿Cuánto es 100 por uno? O sea, bien sencillo, por cada peso recibes 100. ¿Ok? Ahora, por cada 100, ¿cuánto recibes? 10,000. Hermanos, ¿no le gustaría invertir donde? Yo aquí traigo 100 pesitos, imagínense. 100 pesitos y al cabo de
10,000 pesos. O sea, hermanos, lo que está describiendo el Señor, o sea, en la mente de nuevo, en la mente de gente agricultora es como, es un negociazo eso, ¿verdad? Eso es un negociazo. ¿Ok? Y termina diciendo el Señor, ¿ok? El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, ahora, ¿dónde está diciendo el Señor esta parábola? ¿Dónde está Él? Él está en una barca, en medio del mar. ¿Dónde está la gente? ¿Verdad? Ahí está la gente en la orillita. Ok, ok. Ahora, la escena, acuérdense, muy típico de Marcos, cuando estuvo solo. ¿Eso es qué? Eso es otra escena. Ahora, pensando en lo que Marcos ha narrado, es muy raro que Jesús esté solo, ¿sí o no? Porque la gente lo sigue. La gente lo sigue. El anterior narrativo nos dijo, ni los dejaban comer. Pero ahora dice, cuando estuvo solo, y miren, dos tipos de personas aquí están. Los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Ok? Entonces, mire, punto número 4 ahí abajo. La siguiente escena se sitúa en otro lugar cuando están ciertas personas, los 12 y Jesús solo. ¿Ok? Entonces, hay un grupo de personas, están los 12 apóstoles y está Jesús solo y le preguntan sobre la parábola. ¿Ok? Quieren saber qué significa esa parábola. Ahora, el Señor inmediatamente les contesta esto. A vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significan esas palabras, hermanos? ¿Qué significa? Mire ahí en sus notas. Jesús muestra que a ellos se les ha dado los misterios del reino de Dios, pero las personas fuera, hermanos, y por eso lo puse en negrito, las personas fuera. ¿Quién eran las personas fuera en el anterior narrativo? Su familia y los que ¿Quién estaba allá afuera? Su familia. Ahora imagínense, los que están leyendo Marcos de seguidito. Los que están fuera, entonces el Señor va a decir, los que están fuera, se les enseñará todo con parábolas, para aunque las vean y las escuchen, no puedan percibir y entender, y así no sean salvos. Ámonos, hermanos. Esta es una declaración muy fuerte. Ahora, hermanos, la pregunta aquí es, ¿el Señor Jesús está diciendo que quiere que las personas no se conviertan? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Y mire, y si utiliza la palabra para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cómo explicamos eso? Ok, bien, hermano, bien. Carla. Ok, casi. Ahora, en este párrafo que está en cursiva, esto es lo que Jesús está diciendo. Hay dos grupos de personas aquí. Dice, y déjame ponerlo así. A vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los discípulos, los apóstoles. ¿Y quién más? ¿Quién más está ahí? Otro grupito de personas. No sabemos cuántos, ¿sí o no? Hay un grupito de personas, están los 12, y les dice, a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino. O de otra manera les está diciendo el Señor, ustedes van a entender los misterios del reino. ¿Ok? Ustedes van a poder entender, pero los que están afuera,
todo se les va a hablar en parábolas. Y aquí ¿cuál es el propósito de las parábolas? Este es el propósito de las parábolas, para que aunque tengan ojos y tengan oídos, no entiendan. El propósito de las personas es que no entiendan. Ahora, no entiendan porque el mensaje es difícil. No entiendan por qué. Bueno, más que eso, sí escuchan, pero no quieren aceptar. Acuérdese, y mírelo, me gustó mucho ahí, creo que sí lo puse en sus notas. Ahí donde dice, algunas personas, ayúdame a leer. Algunas personas están viendo lo que sucede en su ministerio de exorcismo y sanidad, pero nunca están entendiendo lo que eso significa. Puede que estén creyendo el mensaje de Jesús del reino de Dios y escuchando sus parábolas, pero nunca están entendiendo la presencia del reino en el ministerio de Jesús. Si persiguieran y entendieran, se volverían y serían personas. Así es. Ahora, hermanos, de nuevo, piensen lo que les está diciendo. Hermanos, están viendo los exorcismos, están viendo las sanidades, y los expertos escribas están diciendo que esto no es de Dios, esto es del diablo. Su familia está viendo a Jesús de nuevo hacer sanidades, milagros, y su familia dice, ¿está qué? ¡Loco! Si ves actitud, no es que no ven, no es que no oyen, es que no quieren aceptar y le están dando cualquier explicación. Y vimos, la anterior es una muy grave. Y entonces le está diciendo al Señor, les voy a hablar en parábolas. El propósito de las parábolas es esto: ustedes que me han aceptado, a ustedes les van a conocer esos misterios. Pero la gente de ahí, aunque las escuche, porque las va a escuchar, no va a ¿qué? No va a entender y no van a ser salvos. No van a entender y no van a ser salvos. De nuevo, no porque el mensaje es difícil, no porque el Señor no quiera, sino porque ellos que no quieren aceptar al Señor, no quieren reconocer quién es el Señor. ¿Por qué no? El misterio eran cosas que estaban escondidas. Ok, ahora, buena pregunta. ¿Por qué el Señor usó la palabra misterio? ¿Qué? ¿Por qué el Señor usa la palabra misterio? ¿Alguna idea? Cosas escondidas. Ok, déjeme leerle un comentarista. El secreto de que el reino de Dios ha venido en la persona, las palabras y la obra de Jesús es un secreto porque Dios había elegido revelarse indirectamente y de manera velada. El verbo encarnado no es obvio, solo la fe podía reconocer al Hijo de Dios en la humilde figura de Jesús de Nazaret. El secreto del reino de Dios es el secreto de la persona de Jesús. ¿Se acuerda? Muchos, de nuevo, la expectativa judía era un descendiente de David, un conquistador que viniera a liberarlos de la opresión romana. Pero llega un albañil, perdóneme la verdad, pero eso era lo que era Jesús. Llega un albañil, un tectón, que vivía en Nazaret toda su vida, y de pronto viene a las sinagogas y les empieza a enseñar, y tiene una sabiduría tremenda y empieza a hacer milagros. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿No? Entonces, de nuevo, esto es parte del misterio, de nuevo, que ellos tienen una expectativa del reino, de la persona del reino, y cuando ven a Jesús, ¿a quién ven? Exacto. Ahora, miren lo que sigue, estamos ahí. Entonces Jesús procede a darle la interpretación, pero les reta, y le digo que esta es una de mis favoritas porque dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Hermanos, Jesús les cuestiona sobre el entendimiento, ya que si no entienden esta parábola básica, ¿cómo van a entender las complejas? En cierto sentido, esta parábola es la clave de todas las demás parábolas
ya que se trata de nuestra percepción de todas sus enseñanzas. Nótese que la palabra palabra aparece 8 veces, ¿verdad? Y que el punto de la parábola fue la tierra, el tipo de tierra. Entonces el Señor les empieza a dar la interpretación, ¿ok? Y entonces, hermanos, note, el sembrador es el que siembra y aquí ya les da la interpretación, es el que siembra la palabra. ¿Qué se siembra? ¿Qué son las semillas? La palabra. Aquí dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra ¿Sí están conmigo? ¿Qué se siembra? La palabra. Entonces, de nuevo, el Señor está comparando los tipos de tierra. ¿Son qué? Son personas en quienes la palabra cae, ¿ok? Los tipos de tierra son ¿qué? Las personas. Entonces dice, estos son en quienes se siembra la palabra. Ok, primero ahí en sus notas, vamos a resumirlo para avanzar. ¿Qué es la tierra número 1? Ahí en sus notas, tierra 1. El camino son las personas que oyen, pero viene Satanás y roba la palabra de sus corazones. Ok, primer tipo de personas, son las personas que oyen, pero Satanás viene y roba la palabra de sus corazones. Hermanos, eso es cierto, eso es cierto. Tierra número 2, ¿qué es la tierra número 2? Exactamente, hermanos, la palabra que utiliza el Señor aquí, cuando, hermanos, dice aquí, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, esta palabra que se utiliza aquí es la palabra para pecar, es la palabra para tropezar que se utiliza en la Biblia, pero también es la palabra que se utiliza para abandonar la fe. Hermanos, yo lo he predicado aquí. Acuérdense que uno de los peligros constantes que existen en la iglesia son de personas apóstatas. Hermanos, que parece que son cristianos, que vivieron como cristianos, pero en un momento de su vida, ¿qué? Abandonan completamente. Hermanos, eso es un peligro constante. ¿Cuál es el ejemplo más claro y sencillo que tenemos en la Biblia? Judas. Judas era un apóstol entre los 12. Era el tesorero, hermanos. Y nunca fue un creyente. Nunca fue salvo. Entonces, note lo que está diciendo. Este tipo de tierra, ahora, y el Señor está diciendo, son los que crecen. ¿Sí o no? Crecen, se ven, se notan, emocionalmente están ahí y chambean y trabajan y hacen todo, pero no tienen raíz. Y se secan. ¿Ok? Bien, y bueno, quisiera hablar mucho de esto, pero ese no es el punto de la parábola, ¿verdad? No es una clase de apostasía, es una clase de la parábola, ¿ok? 3, de la tierra 3. Ok, hermanos, nota aquí. Dice que son las personas, ¿verdad? Que oyen, pero son ahogadas. Exactamente. Y menciona, y note las 3 cosas que menciona aquí, hermano Cruz. Sí, son gente que quieren poner en la prosperidad, quieren todo, quieren más dinero, carros nuevos, todo. Sí, ahora hermanos, de nuevo, note aquí lo que está diciendo, dice, son las
preocupaciones del mundo. También esa palabra puede traducirse las ansiedades de este mundo, pero cuando utiliza la palabra mundo, no la utiliza en el sentido normal, la utiliza en el sentido negativo. ¿Cuáles son las ansiedades del siglo? ¿Cuáles son las ansiedades del siglo? Hermanos, ¿cuáles son el engaño de las riquezas? Piense si somos, ¿a poco usted no es tentado con eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Ángel, ¿qué haríamos con un carro nuevo? Una casa más grande. ¿Sí o no? O la tentación de trabajar para obtener. ¿Qué? ¿Sí o no? Pensar que las cosas nos van a dar satisfacción y felicidad. Piensa en este tiempo, no piensa en... Sí. Y dice, ahogan. Note aquí lo que dice ahí. Ahogan la palabra y entonces ¿qué? No dan fruto. No dan fruto. ¿Ok? Y luego, hermanos, déjeme, y la cuarta tierra. ¿Qué es la cuarta tierra? Síguele. Ok, muy bien. Ahora, hermanos, noten aquí, dice, los que oyen la palabra y la reciben. Hermanos, esta palabra que utiliza Marcos es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, no en el hecho de nada de recibirla, de memorizarla, de que si usted sale del culto, usted ya va a saber, va a poder recordar todo, ¿no? Es en el sentido de aceptarla como palabra de Dios. Aceptarla con la autoridad de la palabra de Dios, no como, pues es lo que dijo ese hombre, quién sabe. No, es aceptarlo como ¿qué? Con la palabra de Dios, que el mensaje realmente es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, aquí termina, ahora, de nuevo, aquí termina la parábola, pero mire de nuevo, también. Y este es a donde me quiero centrar tantito mis últimos minutos. También les dijo, entonces, ¿esto significa qué? ¿Esto es conectado con la qué? Ok, ahora, noten sus Biblias, a ver, chéquenme sus Biblias. ¿Cuántos separan los párrafos? ¿Cuántas Biblias separan los párrafos? Biblias separan los párrafos. ¿Cuántos enseñan que la parábola del candelero es otra parábola? Es como otro tema. No, sí, pero lo que quiero es, en sus Biblias, ¿lo marcan, lo separan de la parábola? Es Marcos 4, hermana, Marcos 4. ¿Cuántos en su Biblia lo separan? Ok, ahora, hermanos, aquí está, y eso es porque, de nuevo, debemos tener cuidado. Los títulos nos ayudan, pero el texto es el importante, ¿ok? Entonces, en la mayoría de las Biblias lo separan, pero es parte de la misma enseñanza, ¿ok? Entonces, el Señor añade otra ilustración para aclarar la primera, ¿ok? La primera se centró en ¿qué? En los tipos de tierra. Las personas son ese tipo de tierra y la palabra se siembra en por lo menos 4 diferentes tipos de personas. Pero va a traer otra ilustración. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Hermanos, ¿qué tipo de lámparas se utilizaban en aquel tiempo? De aceite. Exactamente, de aceite. Entonces, ¿verdad? ¿Qué se hacía con las lámparas? Está hablando de una lámpara, había diferentes modelos, pero que usaban aceite. Entonces, cuando entrabas a un cuarto, dice el Señor, no la pones un almud, una vasija. No la pones abajo de una vasija. No la pones abajo de la cama. ¿Qué haces con una lámpara? La pones arriba para que alumbre, ¿ok? Hermanos, las lámparas nos ponen abajo. Se ven re bonitos, ¿verdad? Pero eso no sirve, ¿verdad? Se ponen arriba para que... Es lo que haría cualquier judío, ¿verdad? Se pone una lámpara arriba. Ahora, mire lo que dice. Porque no hay nada oculto que haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz.
Si alguno tiene oídos para oír. Hermanos, ¿qué significa? ¿Qué representa la lámpara? ¿Qué representa la luz? Ok. Exactamente. Bueno, hay varias maneras, ¿no? Note ahí en sus notas, por favor. Estoy ya en incisos 6. Jesús pregunta sobre la función de una lámpara y su lugar. La lámpara se pone en un lugar alto para que pueda alumbrar a toda la casa. Jesús explica, el contexto sugiere que la luz de la lámpara representa la revelación del secreto del reino de Dios, que no está destinado a permanecer oculto, sino a estar disponible lo más ampliamente posible. Y de nuevo, el Señor está tratando con esta ilustración, les está diciendo, yo voy a hablar del reino de Dios y el mensaje que yo estoy no es un mensaje oculto, no crean que es para un grupito, aquí se va a poner, todo el mundo lo va a escuchar, ¿ok? Pero no va a producir el fruto en todas las personas. Hermanos, el mensaje de Jesús nunca fue un mensaje de un grupito. Por eso se acuerda que cuando lo encarcelan y le preguntan, a ver, testifica. Y dice, estaba en las calles, pregúntenle a la gente. O sea, ¿por qué me preguntan a mí? Yo no estaba aquí en grupitos y así. No, yo he predicado a todo público. Hermanos, el mensaje de Jesús fue un mensaje público que todos podían escuchar, al que todos podían tener acceso. Ahora, y de nuevo, vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, y aquí está el punto. Mirad lo que oís. Hermanos, ¿qué significa esto? Mirad lo que oís. Suena raro, ¿no? Mirad lo que oís. Sí, recuerden que esa palabra mirad no es la palabra de échale un vistazo. Es la palabra de consideren, reflexionen, piensan. Tengan cuidado de lo que oyen. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Verdad? Pon atención. Y de nuevo, otra vez se repite. Lo que oyen. Hermanos, esta es la clave para entender toda la enseñanza. ¿Cuál es el punto de la enseñanza? La actitud para oír. Luego, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento se les dará a uno. Ok, bien. Y esa es la enseñanza. Ahora, acuérdense, el Señor les da una exhortación y después de qué hay 2 ¿por qué? ¿Ok? Y cuando encontramos eso en la Biblia viene eso. Bueno, ya saben que yo les voy a enfadar con eso hasta que podamos decirlo a coro fuerte. Ok, el Señor va a dar la explicación de esto. Ok, consideren, piensen su actitud para el por qué. Con la medida que os medís, os será medido y aún se añadirá a vosotros. Los que oís. Entonces, ¿qué está tratando de decir el Señor? Que con la medida que juzguemos, No, aquí no es juzgar. aquí hay que oír. Ok, casi, mira aquí, ahí lo puse más ahí en las notas. Jesús entonces añade una exhortación que es la clave de la palabra anterior y esta, la actitud al oír la palabra. La medida con la que reciban la palabra es la misma medida que tendrán fruto. De esa manera, a los que oyen con buena actitud podrán ¿qué? Entender más. Note aquí, hermanos, porque con la medida que os medís os será medido y aún se añadirá a vosotros los que oís. Si trabajan
encajan y tienen buena actitud al recibir la palabra del Señor, van a entender ¿qué? Más. Porque, segunda explicación, porque al que tiene, se le dará. Y noten aquí, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y entonces, hermanos, y los que no escuchan con buena actitud, aún perderán aún más la capacidad de oír. Hermanos, y esta es una enseñanza que a mí personalmente me da mucho miedo. ¿En qué sentido? Hermanos, nunca que leemos la palabra de Dios en nuestras casas o donde sea, y nunca que escuchamos la palabra de Dios es un acto que termina en neutralidad. No es, nunca completamente terminamos en cero. Si tenemos una buena actitud, Dios nos ayuda y nos da más entendimiento. Pero si tenemos una actitud, mala actitud, perdón, no entendemos y perdemos nuestra capacidad de entender. Hermanos, y eso es lo que está pasando con ¿qué? Recuerda el incidente anterior. La gente, sus hermanos, los escribas, están rechazando a Jesús. Entonces, ese rechazo no queda en, pues ya les... No, ahora ¿qué? Conforme avance va a tener ¿qué? Menos capacidad de ¿qué? Y si siguen rechazando a Jesús, menos capacidad de entender. Y si siguen rechazando a Jesús, menos, hermanos, es espantoso, piénsenlo. Porque cuando piensa en la aplicación, ¿qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros vecinos? Que rechazan una, otra y otra. No queda neutral, hermanos. El rechazar a Jesús es que, y su palabra les va que menguando su capacidad de entender. Más lo rechazan, menos van a entender. Y el juicio de Dios cae sobre ellos. Yo creo que sí, hermana Patti. Sí, ya mucha gente dice, ay, no, es que no le entiendo, por más que trato no la entiendo. Pero, obvio, no están metidos en las cosas de Dios. Sí. Ahora, otra de las cosas importantes, hermanos, otra de las cosas importantes, y quiero su opinión, otra de los detalles importantes. También nos está enseñando aquí que el asunto de oír no nada más es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. Hermanos, de nuevo, a quienes entienden más la palabra no son los más inteligentes. ¿Ok? No son los que más letrados. Son la actitud de su corazón. Hermano Juan. Lo primero que debe de aprender. Y si realmente la ves, va a completar. Y estos dos consejos te van a enseñar lo primero. Es como los niños recién nacidos, pero la vez espiritual. ¿Sí? Digo yo, a un niño le da de comer carne, pero entonces así nosotros. Sí. Y creo, y de nuevo, y aunado a eso, creo que por eso hay exhortaciones prácticas, ¿verdad? Para poder entender mejor, ¿verdad? Pero de nuevo, aquí el punto es, no nada más es un asunto intelectual, es un asunto espiritual, es un asunto de actitud, es un asunto del corazón. Hermana.
Amén. De nuevo, hermanos, porque no tiene que ver con capacidad. Hermano, yo estoy bien convencido de eso. No tiene que ver con capacidad. ¿Y sabe por qué estoy bien convencido de eso? Porque cuando he tenido un mal corazón, por más que invierto horas y horas y horas y horas y horas, invierto horas. No entiendo. Hermanos, más aprender griego, más aprender hebreo, no siempre va a revelar las verdades de la Biblia. Es mi actitud. Es mi actitud. Y por eso, ahora, note lo que nos está diciendo. O sea, la palabra, y hay cosas que pueden ahogar la palabra. Hermanos, por un lado queremos aprender más de Dios y que Dios nuestras cambie, y todavía queremos amar las cosas, el pecado, los placeres. Estamos hablando de las cosas pecaminosas, no de las cosas buenas. Estamos hablando de las cosas pecaminosas. Hermanos, piénselo, hermanos. Queremos leer la Biblia y que Dios nos transforme y nos echamos una película sensual o súper violenta o súper de esas de miedo, ¿verdad? Están viendo a Anabel y esas películas y de pronto, ay no. Hermanos, queremos cambiar y estamos en un lugar donde tenemos amigos bien mal hablados, ¿verdad? Todos borrachos, todos diciendo un montón y queremos cambiar. ¡Ahogan! ¡La ahogan! La palabra. Entonces, ¿cuánto tenemos que trabajar con eso? Hermano Juan. Dejen hacer de nuevo, eso es un misterio también, ¿no? Pero ahí Nicodemo sabe que se requiere hacer de nuevo, le dice, ¿cómo? Nacer de nuevo, también, no entiende. La escriba Jesús. ¿Sí? Sí, parecido, porque de nuevo, tiene que creer. Ahora, hermano, esta es la primera de las parábolas del reino. Adivinen qué sigue en su Biblia. Otras parábolas del reino. Entonces, de nuevo, aquí con esta primera parábola, el Señor les está diciendo, ¿quieres entender todo lo demás? ¿Qué tienes que hacer? El corazón. Hermanos, y créame, ahora, la aplicación para terminar, yo creo, todo, y de veras, esta es una de mis favoritas, pero también es una de las que me tienen miedo. Tengo miedo porque a lo mejor en algún punto hemos sido esas tierras. ¿Sí o no? En algún punto hemos sido esa tierra. A lo mejor hemos sido esa tierra que sembrado y viene Satanás y ¡tum!, la arranca. O esa tierra que no, ¿verdad? No, sí, voy a hacer cambios en mi vida, ¿verdad? 1 de enero, las resoluciones, Señor, amén. Pero no tenemos, no hay profundidad. Ahora, lo que me da miedo que enseña esta parábola es que hay muchos en la iglesia que son así. Pero van a venir, hermanos, y triste la persecución. Ahora, hermanos, ¿es la persecución de qué? ¿Por causa de la qué? Hermanos, es la persecución de la palabra. No es la persecución de la religión. No es la persecución de los brothers, es la persecución que causa la qué? La palabra. Cuando uno va aprendiendo la palabra y uno está haciendo ajustes, hermanos, tarde o temprano llega un momento difícil. Y es ahí donde de nuevo eso va a revelar si somos o no somos. Hermana Lupita. Niega al Señor, que no está aquí en el Señor, por tanto no pasar por una situación así, van a decir, gloria, Entonces, sí, creo que es parte de lo que está refiriendo. Hermana Margarita. O sea, uno piensa nomás en la persecución de que tienes que negar tu fe, pero de alguna manera pues ya
ahí ataque pues contra mí. Sí, no necesitamos llegar a ese nivel, hermanos, simplemente el que se burlen de nosotros. Hermanos, no mucha gente le ha dicho, ¿qué haces allá a las 10? ¿Qué te dan? ¿Sí o no? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué les dan? ¿Sí o no? O sea, es ese tipo de persecución, la gente hostil. La gente hostil, de nuevo, al modo diferente de conducirnos. Hey, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no vas a una fiesta? ¿Por qué no nos acompañas? ¿Por qué se visten así? ¿Sí o no? Entonces, todo ese tipo de persecución. Entonces, bueno, hermano Cruz. Estaba un dicho en inglés, puedes llevar un burro al agua, pero no lo puedes hacer que lleva. Sí. Ok, entonces, bien, entonces, hermanos, para terminar, de nuevo, ¿sí? De nuevo, y tiene que ser voluntario. Y hermanos, creo que parte de nuestra oración también debe ser por nosotros mismos. Y hoy en el culto voy a orar por eso, que Dios nos dé buen corazón. Buen corazón. Y hermanos, yo en verdad estoy muy convencido que cuando uno trabaja en su corazón, trabaja en esa tierra, Dios nos habla. Y tengo que decirle con mucha vergüenza que a veces yo he estado, ¿verdad? Cuando no predico, a veces no siempre tengo buena actitud. Y eso me quita mi habilidad de escuchar. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a orar y terminar. Señor, ayúdanos, por favor. Y este es un momento crítico en el Evangelio de Marcos, porque la gente ha dicho que por Belcebú Jesús hacía milagros. Y entonces parte del juicio de Dios va a venir a través de las parábolas. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que por la obra del Espíritu Santo han sido atraídos hacia Él, son los que van a entender. Pero aquellos que le han rechazado, aquellos que se han opuesto, aún incluso en este punto sus familiares, se les va a quitar esa habilidad de entender. Y van a ver los milagros, ahí los van a ver. Y van a ver las enseñanzas, y van a hacer tantas cosas que hace Jesús, y no lo van a poder reconocer. Algo que me anima mucho también es que en el Evangelio de Marcos vamos a ver a su madre y sus hermanos oponiéndoseles, pero al final del Evangelio de Marcos los vamos a ver de nuevo creyendo. Y Señor, ¿qué sería de nosotros sin la obra del Espíritu Santo? Porque sí es cierto, Señor, que la gente rechaza y pierde su habilidad, y como estaban diciendo los hermanos, se vuelve dura. Pero creemos que la obra del Espíritu Santo es más poderosa. Pero creemos también, de nuevo, que puede llegar un punto en que, de nuevo, como dice Romanos, ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los abandona y los deja a los deseos de sus corazones. Ayúdanos, Señor, a trabajar en nuestro corazón. Yo me siento a veces con mucha vergüenza, porque como pastor soy muy orgulloso. Soy muy orgulloso y a veces, Señor, no soy bueno para escuchar otros sermones. Ayúdame, Padre, por favor. Y sobre todo, ayúdame a tener buena actitud cuando leo personalmente la palabra. Háblanos, Señor, por favor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos.